Y estas, como aquí está, por ejemplo, lo que equivale. Hemos hablado, ¿se acuerdan? 0,04 segundos equivale a un cuadrado pequeño, cuadradito, ¿cierto? Este es el cuadrado grande y el pequeño serían de estos. 0,20 segundos entonces serían ¿cuántos? 5 cuadrados pequeños, que eso equivale a un cuadro grande. Entre este cuadrado, vamos a decir un cuadro grande, tenemos que tener 5 cuadrados pequeños. Esos 5 cuadrados pequeños, si sumamos, si cada uno vale 0,04 y tenemos 5, entonces hace un total de un cuadro grande sería a 0,20 segundos, ¿no es cierto? Por lo tanto, como dice, un segundo, ¿cuántos serían? 25 cuadrados pequeños o 3 cuadros grandes. Y ahí es porque se va viendo un poquito, porque, por ejemplo, la frecuencia cardíaca podemos contar para ver exactos de una onda aérea con la otra, ¿sí? De una onda a la siguiente. Entonces, por ejemplo, se habla de unos, por decir, si voy a utilizar esto de la fórmula de 1500, entre R y R, ¿cuántos cuadraditos pequeños tengo? ¿Sí? Ahí eso generalmente se hace cuando tengo puntos exactos, una queda de una mitad, ¿no? Entonces, si contaríamos, estos, por ejemplo, me abarcan, como se dice, 15 cuadrados. Esto se divide, que es una estándar, por eso 1500, y nos sale 100. Entonces, así estoy sacando la frecuencia cardíaca del paciente. O sea, que tendría 100 de frecuencia cardíaca. ¿Ves? Eso es lo que se ve. Lo mismo entre los 300, que como les he dicho, vamos a ver eso en la práctica, ¿sí? El ritmo, se dice las características del ritmo sinusal son, ¿qué se refiere? El intervalo PR, que debe ser normal y constante, nos vemos en el electro, la morfología de la onda P, la forma, ¿no es cierto? Que hemos dicho, si está muy ancha, si está muy alta, dependiendo, ¿no? Debe ser normal positiva en D1 y ABF, porque hemos hablado, ¿no es cierto? ABF, D1, tenemos esas nuestras derivaciones que nos van a mostrar en el electro, y el intervalo R, que debe ser igual. Si es irregular, ya no se considera un ritmo sinusal, ¿sí? O sea, sobre todo eso. Estoy haciendo una forma bien resumida, ¿no es cierto? De lo que nosotros como tendríamos que leer un electrocardiograma. Si el ritmo, como se dice, es irregular, cada intervalo R, por ejemplo, miren, porque si se fijan aquí no están los intervalos tan juntos, ¿no es cierto? Si se fijan en las R's, ¿no? Entonces, se debe contar el número de ondas R's en 30 cuadrados, porque se acuerdan que eso, entre R es que sacaba la frecuencia cardíaca. Y aquí me muestra un poquito en el que, como dice, si no estamos, porque aquí no voy a decir, a ver, ¿cuál ven igual? Este es más largo que este, por ejemplo, ¿o no? ¿No es cierto? Entonces aquí no es igual, a eso se refiere. Entonces en ese caso se cuenta el número de ondas R's en 30 cuadrados antes, son 6 segundos, y multiplicar por 10 para obtener el ritmo cardíaco. Eso es cuando no es igual, ¿sí? Igual, lo vamos a ver que eso no es eléctrico. No los voy a complicar con el eje eléctrico. El eje eléctrico es mucho más complejo, ¿sí? Entonces lo que nosotros vamos a manejar sobre todo son nuestro electrocardiograma básico, ¿sí? Porque ¿para qué nos ayudan a sacar ejes eléctricos? Para ver bloqueos de ramas derechas, bloqueos de ramas izquierdas. Pero eso, por eso yo les decía, vemos más patológico, ¿no? Entonces así es lo que tenemos, miren, por ejemplo, un electrocardiograma. El electrocardiograma que vamos a ir viendo, ya les he dicho primero la estandarización, después aquí están, por ejemplo, ya les he dicho, aquí mis derivaciones, tengo la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, tengo mis ABR, este es un ABR y ABF. Por eso decían, ¿no? En ABR tienen que ser, por decir, ondas negativas, en ABR tengo que tener ondas positivas. Por eso es cuando vemos para arriba serían ondas positivas, para abajo serían ondas negativas, ¿sí? Y un isoeléctrico sería igual, ¿no? Pero eso hay que ya ir visualizando de acuerdo al paciente, ¿entendido? Que, como les digo, eso vamos a ir viendo en la práctica para que podamos ver un electrocardiograma, ¿sí? Esa es mi interpretación. Ahora se va a ayudar para hacer esto del corazón, ¿sí?
¿Qué es lo que vemos en esto de la circulación? La función de nuestro aparato circulatorio, ¿qué es? ¿Cuál sería? Distribuir sangre al cuerpo. Y oxígeno, ¿no es cierto? Entonces, el flujo sanguíneo acompañado de nuestro oxígeno. ¿No ves? Por eso dice, consiste en transportar la sangre y por tanto, ¿qué cosa? En oxígeno. Y eso siempre decimos, que baja de la mano siempre nuestros glóbulos rojos, ¿con quién? Con el oxígeno. ¿Sí? Por eso dice, de un lugar a otro lugar del organismo. La fisiología arterial se basa en el estudio de numerosos factores, ¿no? Estamos hablando ahora de una forma general del aparato circulatorio. ¿Qué tenemos que ver? La velocidad de ese flujo de sangre, porque hay a veces que pueden haber problemas en una lentitud en ese flujo por X o Z motivo. Pero nosotros tenemos que tener algo normal de ese flujo. Por eso dice, ¿qué es lo que vamos a ver fisiológicamente? Que tiene que haber una buena velocidad de ese flujo de sangre en las arterias, el flujo arterial, la presión, porque si las presiones también son bajitas nos va a generar problemas, ¿sí o no? ¿Sí? Claro. La resistencia, la energía, entonces de la parte del endotelio vascular, ¿no? Eso estaríamos hablando de una forma general de nuestro aparato circulatorio. Este sistema complejo, entonces, siempre en todo nuestro cuerpo hemos dicho que tenemos ¿qué cosa? Regulaciones, ¿no ves? Hay regulaciones tanto locales como sistémicas, en un sector determinado o de alguna forma general. La circulación arterial se explora en el aspecto hemodinámico, es arterial, a través de la medición de la presión arterial, ¿no? Cuando nosotros hacemos una medición de presión arterial, vamos a ir, por eso dice presión arterial, ¿no ves? Entonces, a eso se refiere. Cuando nosotros tenemos que hacer esa medición, cómo está hemodinámicamente, si está mi paciente hemodinámicamente estable o no en este sentido arterial, que tomó una presión arterial, ¿sí? La velocimetría también ultrasónica por efecto Doppler. Esos, por ejemplo, son estudios que vamos a ver que se realizan cuando yo quiero ver cómo está esa velocidad, cómo está funcionando ese flujo sanguíneo arterial. Puedo utilizar unos equipos o unos exámenes complementarios que se llaman Doppler, ¿sí? Para ver precisamente todo ese flujo, esa velocidad, si está dentro de parámetros o no normales, ¿sí? El aspecto metabólico se explora con la oximetría tisular, por eso cómo está metabólicamente, oxigenando o no bien a nivel de nuestros tejidos. La valoración morfológica después se efectúa sobre todo por ecografía. ¿Qué sería evaluación morfológica? La formación, la valoración morfológica. ¿A qué me refiero valoración morfológica? De la forma, si las paredes son del grosor adecuado según los parámetros de la enfermedad de Chagas, muestra que tiene una manera legal, entonces un ventrículo mandante nos lleva a las cosas de una manera. Eso es, o sea, la estructura, ¿no es cierto? Su forma que puede estar o no mucho más ancha, mucho más dilatada, pero eso cómo la puedo ver, que puede ser por una alteración de su estructura, de ese vaso sanguíneo, por medio de qué? De una ecografía. Pero sobre todo, bueno, se puede ver las características, pero ayudados también acompañado del equipo de Doppler, porque el Doppler es exclusivo, por si acaso, para la parte vascular. No crean que decir, sí, entonces una ecografía. Si ustedes no ponen Doppler, chicos, no les van a mostrar los vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos sí o sí es con un estudio que se llama el Doppler. Nos mide, ya es más exclusivo medir por eso el diámetro, si hay un buen flujo, no hay un buen flujo, hay unos aumentos de otros, por ejemplo, otros vasos sanguíneos colaterales que no deberían existir, ¿no es cierto? Entonces eso nos ayuda con este examen, ¿sí? Por eso dice esa valoración con la ecografía. ¿Cuáles son nuestros objetivos
de circulación pasa todo. Después va a ser eliminado diferentes formas. ¿Cuál es nuestro laboratorio principal en nuestro cuerpo? El hígado. El hígado es uno. Y cuando llevemos digestivo, ustedes van a ver cómo pasa por todas partes un proceso de los alimentos, ¿no? Alimentos, nutrientes y todo. Y después se van distribuyendo y lo que nos sirve se tiene que ir eliminando. También por la parte renal van a ver que dicen hasta medicamentos, cuando ustedes lean, alguna vez lean por sus posologías que dicen, ¿no es cierto? Tiene mayor eliminación renal, ¿no es cierto? O eliminación por deposición. ¿Por qué? Porque son filtros, ¿no es cierto? Entonces, un flujo, estamos queriendo ver aquí la circulación en que nos ayuda, por eso dice intercambio elementos indispensables o también para ser eliminados o transformados. Eso nos ayuda a la circulación. El motor fundamental, ¿quién es aquí para nuestro aparato cardiocirculatorio? El corazón. Ese es nuestro motor, ¿no? Si este no funciona, ahí ya no funciona nada, ¿no? Entonces, por eso es que a continuación que hemos estado viendo ya las funciones, cómo llega a funcionar el corazón en sí el mismo, pero ya entonces, ¿qué nos ayuda a este tipo de circulación? Por eso dice, tenemos dos tipos de circulaciones, mayor o sistémica, que ahí se llama, se encarga de la irrigación de los tejidos periféricos, y la circulación arterial. ¿Qué es lo que vemos? Las características físicas de la circulación. La circulación está dividida en sistémica y pulmonar. La sistémica es un aporte de flujo sanguíneo a todos, como dicen, a los tejidos del organismo, excepto los pulmones. Esa sería la sistémica. También se conoce como circulación mayor o circulación periférica. Esa sería mi circulación sistémica. La arterial solo ocupa el 10% de mi volemia, pero asegura de manera eficaz. Miren que solamente es el 10%, pero ¿cómo me asegura eficazmente la transmisión de la acción de quién? Del ventrículo izquierdo. ¿Hacia dónde? Hacia la microcirculación. Para garantizar este transporte rápido a mis tejidos, la presión tiene que ser elevada, ¿o no? Porque si tengo presión, ya he dicho, por eso bajita, hay algunas, por ejemplo, un shock séptico no tiene problemas tanto de volemia, sino más, no es tanto el flujo, sino es la presión. Entonces, ¿sí? Puedo tener flujo sanguíneo, puedo tener sangre, pero si la presión no es la adecuada, no va a llegar. Siempre les pongo el ejemplo, es como el agua. A veces está en agua, ustedes ven que ya casi todas las casas tienen sus tanques, ¿no es cierto?, de agua. Puedo tener agua en la pila, pero si no tengo buena presión no sube, ¿no es cierto?, al tanque, es lo mismo. Puedo tener sangre, no se puede decir evidentemente en el cuerpo, pero si no tengo una buena presión, tampoco voy a tener un buen flujo sanguíneo, ¿sí? Entonces, a eso se refiere, para garantizar ese transporte rápido hacia nuestros tejidos, la presión es elevada, o sea, elevada digo en el sentido fisiológico, ¿no es cierto?, dentro de nuestros parámetros, y el flujo pulsar. Las propiedades ahora elásticas de mis paredes arteriales normales permiten amortiguar esa pulsatividad y conferir al flujo pulsátil un componente continuo. Lo que les decía la morfología, es importante que tengan mis paredes adecuadas, ¿no es cierto? Porque si no tengo esa buena extensibilidad, igual si están duras, como por ejemplo, ¿qué enfermedad me endurece las arterias? Y esto es lo que me genera esa dureza, no hay otros, ¿no? Porque si está, como se dice, duro, entonces no va a poder tener esa forma de poder tener esa pulsatividad, de poder tener esa propiedad elástica de extenderse cuando se necesita o vasodilatarse, ¿no es cierto? Por eso dicen las diversas propiedades fisiológicas de las paredes es importante. Ahora ustedes acuérdense un poquito anatómicamente hablando, tenemos, ¿no es cierto?, los grandes vasos, tenemos arteriolas, tenemos capilares, tenemos, ¿no es cierto?, cada vez más pequeñitos o venas. Las arteriolas son las últimas ramas pequeñas en nuestro sistema arterial y actúan controlando, como dicen, los conductos a través de lo cual se liberan la sangre de los capilares. Estamos hablando pequeñas del sistema arterial, las arteriolas. Tienen paredes musculares fuertes que pueden cerrarlas por completo o que pueden
dilatar los vasos varias veces, con lo que pueden alterar entonces mucho el flujo sanguíneo en cada lecho tisular en respuesta a sus necesidades. ¿A qué me refiero en eso? ¿A qué me estoy refiriendo cuando dice eso de que se puede relajar en cualquier momento o puede hacer una vasodilatarse, alterar mucho el flujo sanguíneo? Al hacer las arterias y los vasos más gruesos, el volumen sanguíneo sigue igual, por lo tanto no hay función. Puede aumentar, en todo caso, ¿no es cierto? Acuérdense cuando hay procesos inflamatorios, generalmente si tiene esa facilidad de vasodilatarse, ¿no es cierto? Entonces, como dice, en un lecho puede generar más aumento del flujo por la vasodilatación, ¿o no? Cuando hay vasoconstricción, ¿cuándo disminuye? Cuando hay vasoconstricción o vasodilatación. Cuando hay ¿qué? Vasoconstricción. Es como cuando estamos ahorita con el frío y por eso tratamos de abrigarnos, ¿no es cierto? Hay vasoconstricción. La temperatura está más baja, la misma circulación, el flujo sanguíneo está, vamos a decirlo, un poco más disminuido. En cambio, cuando vasodilato fácilmente, entonces igual va a aumentar ese flujo sanguíneo en un lugar determinado. No, ¿sí? Empezamos por eso. A eso se refiere de que puede alterar mucho el flujo sanguíneo porque dicen, estos pueden relajarse y dilatarse varias veces, ¿no es cierto? Como que se relajan o se dilatan. Entonces, no estoy hablando mal, sino estoy hablando fisiológicamente, ¿no? Que pueden alterar. Si esto ya aumenta o sobrepasa más de lo normal, me va a generar, ¿no es cierto? Eso sí. Entonces, a eso es lo que se está viendo. La circulación capilar, hemos visto arteriolas. ¿Capilares serán más pequeños? Sí. Aquí sí vamos a rápido hacer una descripción, como dice, es el elemento del sistema circulatorio en el que tienen lugar los intercambios de sustancias entre la sangre circulante y el líquido intersticial, porque son mucho más delgaditos, ¿no es cierto? Su diámetro, miren, varía entre 20 y 80 microgramos y se subdivide, miren, ni siquiera en meta-arteriolas, 10 a 20 microgramos de diámetro, que presenta una capa muscular discontinua, la cual desaparece en su extremo distal. Estamos haciendo una descripción más o menos de nuestra circulación, pero capilar. Las meta-arteriolas que hemos dicho que se dividen, ¿no es cierto? O sea, los capilares pueden hacer contacto directo a través de los canales preferenciales con vénulas postcapilares o bien dar lugar a múltiples capilares verdaderos. Anatómicamente, ¿no es cierto? Habla. La relación entre meta-arteriolas y capilares es muy variable. Se observan los tejidos con baja actividad metabólica, o sea, ¿dónde? Miren, cartílago, tejido celular subcutáneo. La relación es de 1:2, 3, mientras que en los tejidos metabólicamente activos, músculo o esqueleto cardíaco, puede ser de 1:10 o 100. ¿No? Entonces estamos viendo simplemente, ahorita estamos haciendo una descripción de cada parte, cómo nos va a ir ayudando a nuestra circulación normal, ¿no es cierto? Y es eso que hay lugares en los cuales son más pequeñitos, pero ninguna parte podemos decir que no son importantes, ¿sí? Por muy capilares que sean, si estamos hablando de tejidos celulares subcutáneos, son mucho más pequeños, ¿sí? Pero sí hay estos sangrados de quimosis o golpes pequeños. Cuando nos hacemos un golpe mayor, va a haber una pequeña quimosis porque ya ha lesionado quizá vasos sanguíneos más pequeños, pero sí se ha difuminado, ¿no es cierto? Porque hay nutrición en todo